Dios les bendiga grandemente, amados y amadas del Dios Altísimo. Nos encontramos yendo en nuestra lectura a través de los Evangelios y el día de hoy nos corresponde en el capítulo número 6 del Evangelio según San Juan. Repito una vez más, Evangelio según San Juan, capítulo número 6. Dice la palabra de Dios. Algún tiempo después, Jesús fue a la otra orilla del mar de Galilea, o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía, porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron, y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobraron, para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de 5 panes de cebada que le sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: En verdad, este es el profeta, el que había de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Verso 16. Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca, caminando sobre el agua, y se asustaron, pero él les dijo: No tengan miedo, que soy yo. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo, y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigían. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en el otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. Allí había estado una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberíades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias el Señor. En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre éste ha puesto el Padre su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, les dijo Jesús. ¿Y qué señales harás para que las veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero, como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y al que a mí viene, no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el día final,
porque la voluntad de mi Padre es que todo aquel que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él. ¿Por qué dijo yo soy el pan que bajó del cielo? Y se decían, ¿acaso no es este el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo yo bajé del cielo? Dejen de murmurar, replicó Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de él viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo él ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanecerá en mí, y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: «Esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla?». Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les respondió: «¿Esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen». Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió: «Por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre». Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12: «Amado, amada, permítame acá abrir un paréntesis, y es que hace unos días atrás alguien me dejaba un comentario que literalmente nosotros teníamos que comer la carne de Jesús y beber de su sangre, a lo cual, bueno, me tomé el tiempo de responderle y le dije que era necesario leer toda la escritura para tener un mejor entendimiento de esto, ya que la misma palabra de Dios nos enseña y nos prohíbe el tomar sangre. Entonces, ¿cómo reconciliamos esto? ¿La palabra de Dios se contradice o es que hay algo más? Y bueno, me tomo estos segundos para decirle que cuando Jesús vino a la tierra, nosotros nos damos cuenta que él hablaba en parábolas, o sea, mucho sentido figurado, tratando de enseñar cosas celestiales con términos humanos y terrenales. Allí muchos entraban en confusión, es más, muchas veces sus propios discípulos no entendían y él les tenía que explicar el verdadero significado cuando estaban aparte y a solas, como por ejemplo la parábola del sembrador, que esparce la semilla, una cae en el camino, otra entre piedras, otra entre espinos y otra en buena tierra. Gracias a Dios que tenemos la explicación por los propios labios de Jesús acerca de esta parábola y nos damos cuenta que el sembrador realmente es el que predica y enseña la palabra. La semilla no es una semilla física, sino la palabra de Dios.
Y los diferentes tipos de terreno, pedregales, espinosos, son los diferentes tipos de personas. Unos que no prestan atención a la palabra de Dios, otros que sí les gusta pero luego se apartan, y otros que llegan a amar a Dios y por ese amor obedecen a la palabra. Y no solo lo obedecen, sino también dan fruto, es decir, la comparten. Entonces podemos ver que hay mucho sentido figurado, y si vamos acá, pareciera en los versículos anteriores que Jesús está hablando literalmente de su carne y de su sangre. Por ejemplo, si volvemos al verso 53, donde Jesús dice: ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Si nosotros nos quedamos simplemente con este pasaje, pareciera que literalmente tendríamos que comer carne y sangre. Pero repito, Dios mismo en sus mandamientos prohíbe el beber sangre, y en el Nuevo Testamento, en el primer concilio que tuvieron los discípulos en Jerusalén, queda más que claro que ningún creyente en Jesucristo debe beber sangre. Repito, todos los discípulos estuvieron de acuerdo, y ese fue el mandato que a través de cartas mandaron hacia todas las iglesias: abstenerse de beber sangre y de comer carne de animales ahogados. Otras traducciones dicen estrangulados. Pero entonces, si Dios prohíbe beber sangre, ¿cómo es que Jesús acá en San Juan capítulo 6 nos está repitiendo en diferentes ocasiones que el que no come su carne ni bebe su sangre no tendrá vida eterna? Volvemos a lo que le dije al principio. Parábolas, sentido figurado, pues a partir del verso 61 leemos: Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les respondió. Ahora, permítame otro segundito para explicarle. Con Jesús andaban muchos discípulos, muchas personas que andaban aprendiendo de él. Fueron 12 a los que él llamó apóstoles, pero discípulos tenía muchísimos, y podemos ver en los evangelios como en una ocasión mandó a 70 de estos discípulos de dos en dos para que fueran en las ciudades, pueblos, aldeas, predicando su palabra y sanando enfermos, también expulsando demonios. Así que discípulos eran una enorme cantidad, pero a los que llamó apóstoles únicamente fueron 12. Así que bueno, este enorme grupo de discípulos comenzaron a murmurar entre sí. Entonces Jesús, continuando con el verso 61, les dice: ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? Ahora escuche esto atentamente. ¿A qué se refería él con carne y sangre? 63. El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. ¿Se da cuenta? Es evidente que no está hablando de su carne física literalmente. Hablaba de el espíritu. La carne, nos dice en el verso 62, no vale para nada. Y continúa explicando: las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Para empezar, tenemos que las palabras que les habló acerca de comer su carne y su sangre no eran literalmente, sino que él más bien se refería al ámbito espiritual. El espíritu, verso 63, da vida. Mi amado, en esa sangre del nuevo pacto que fue derramada por nuestro Señor Jesucristo, cuando venimos al conocimiento de Dios y lo aceptamos como dueño salvador de nuestra vida, tomamos la decisión de seguirle a Él y sus enseñanzas, Dios hace nacer un nuevo espíritu dentro de nosotros. Ahora, ese nuevo espíritu, ¿con qué se va a alimentar? No se va a alimentar con carne, se va a alimentar, aquí está, las palabras que les he hablado. Así es, mi amado, ese nuevo espíritu que Dios hace nacer en usted por medio de ese nuevo pacto, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, al derramar su sangre, se alimenta de la palabra del Señor. Repito, no de carne, sino de la buena palabra del Señor, la cual es viva y eficaz. Perdón que me haya tomado este tiempo, espero quede bastante claro que en la palabra de Dios hay mucho sentido figurado. No todo debe tomarse literal. Ahora, ¿qué sucedió con estas declaraciones de nuestro Señor Jesucristo? Pese a que les explicó a partir del verso 61, muchos de sus discípulos no lo entendieron y dice que le dieron la espalda y ya no se juntaban con él.
Pero ahora vea los que sí están muy bien afirmados. Bueno, damos lectura nuevamente al verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Pero esto es lo que quería mencionarle. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Es una pregunta clave. Todos sus discípulos lo estaban abandonando. Solo quedaban los 12. Y Jesús les hace la pregunta de oro, como muchos muy bien decimos. ¿También ustedes quieren marcharse? Les abrió la puerta para que pudieran hacer lo mismo que los demás, darle la espalda y alejarse y seguir con sus vidas normales o como antes. Pero observe la respuesta, verso 68. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Un corazón que se aferra a Jesucristo y a sus palabras, y que ha creído desde lo más profundo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sin embargo, por supuesto que esta respuesta tuvo que haber agradado a Jesús, pero observe lo que Cristo dice en el verso 70. ¿No los he escogido yo a ustedes 12? Repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. Por cierto, mi amado, mi amada, Iscariote no era un apellido. En aquel entonces no existían, solo tenían un nombre, bueno, en ocasiones dos, uno que los judíos usaban con su comunidad judía, otro con los gentiles, pero no habían apellidos. Lo que se acostumbraba era que se decía el nombre de la ciudad donde ellos provenían. Ejemplo, María Magdalena. Magdalena realmente no era un apellido, sino que ella era proveniente de Magdala. Asimismo, este Judas provenía de Iscariote, una ciudad al sur de Judea. Probablemente esto usted ya lo sabía, pero para los que no, qué bueno que podamos aprender juntos. Así llegamos al final de la lectura en el capítulo número 6 del Evangelio según San Juan, y solamente decirle que aquí aplica muy bien la parábola que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó sobre el sembrador. Muchos de sus discípulos se regocijaban viendo los milagros y escuchando la palabra, pero cuando vinieron las primeras pruebas, se retiraron. Tenemos luego los 12, los cuales optaron por quedarse con Jesús, pero aún así, en medio de ellos había uno que, si muy bien no se alejó con las primeras pruebas, sí lo hizo cuando vino la tentación de el dinero o las riquezas. Le ofrecieron dinero y él dijo, yo se los entrego. Sin embargo, tenemos a un Pedro que cuando le ofrecen dinero para obtener el don de Dios así como se manifestaba en él, les dijo, tu dinero perezca contigo. Qué diferencia, ¿no? Espero en Dios que todos nosotros seamos esa tierra donde cayó la buena semilla y dio fruto al 100 por uno. Hasta aquí con nuestra lectura. Dios les bendiga.